Saludos muchachos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. En este video vamos a hablar sobre cómo trazar homotecias. Ya en el video anterior habíamos visto algunos conceptos básicos sobre homotecias. En este vamos a hacer el trazado de una homotecia. Recordemos que para aplicar una homotecia se necesitan varias condiciones. Lo primero sería la figura preimagen, que es la figura original a la cual le vamos a aplicar la homotecia. Ocupamos también el centro de homotecia, que sería nuestro punto de referencia, y también ocupamos la razón de homotecia, el cual nos indicará el tamaño y la dirección de la imagen. Vean por ejemplo en este gráfico de acá, tenemos una figura A, B, C, D. Este sería el centro de homotecia y la razón es la que me indica el tamaño y la dirección de la figura resultante. Por acá vamos a ver los pasos que haríamos para aplicar una homotecia y luego haríamos un ejemplo. Aplicar una homotecia a un polígono con centro de homotecia O y razón R. Cuando aplicamos una homotecia vamos a hacer un procedimiento a cada uno de los vértices del polígono. Lo primero que hacemos es trazar una recta que pase por el vértice al cual le vamos a aplicar la homotecia y por el centro de homotecia. Una vez que tenemos esa recta, tenemos que medir con el compás la distancia que hay entre el punto de homotecia y el vértice utilizado. Este procedimiento lo estamos haciendo en general cuando no tenemos un fondo cuadriculado o cuando los vértices del polígono no están con coordenadas enteras en un plano. Entonces utilizamos el compás para medir esa distancia. Entonces, primero trazamos una recta que va desde el vértice que queremos aplicar la homotecia hasta el centro de homotecia. Luego, con el compás medimos la distancia del vértice al centro de homotecia. Siempre ponemos la punta metálica en el centro de homotecia y la punta de lápiz en el vértice. Una vez que hemos medido esa distancia, la tenemos que aplicar o pegar sobre la recta formada en el paso 1, tantas veces como lo indique la razón de homotecia, a partir del centro de homotecia. Por ejemplo, si la razón de homotecia es 2, aplicaríamos esa distancia 2 veces a partir del centro de homotecia. Si fuera 3, pues la aplicamos 3 veces y así en general, dependiendo de cada razón de homotecia. Y luego tenemos que repetir el paso 1, 2 y 3 con cada vértice de la figura. Ahora vamos a hacer un ejemplo en el cual aplicamos una homotecia a una figura en el plano cartesiano. Ok, veamos el ejemplo. Vamos a aplicarle al polígono ABCD una homotecia con centro en O, que sería este punto por acá, y razón de homotecia 2. Lo primero que hacíamos, según los pasos, era unir con una recta al punto al cual le vamos a aplicar la homotecia con el centro de homotecia. Voy a iniciar con el punto A, entonces vamos a unir con una recta el punto A con el punto O, que sería el centro de homotecia. Una vez que trazamos esa recta, tenemos que medir con el compás, en mi caso voy a medir con esta circunferencia, vamos a medir la distancia del punto O al punto A. Entonces pondríamos la punta metálica en el centro de homotecia y abrimos hasta A. Una vez que hemos abierto, ya tenemos la medida que hay del punto O al punto A. En este caso, una vez que la mido, tengo que aplicarla sobre esta recta 2 veces. Entonces, si la aplicamos 2 veces sería a partir de O, si la llegamos hasta A, ahí va una vez, luego la paramos en A y la aplicamos otra vez. Entonces quedaría por ahí. Si utilizamos compás, no tenemos que hacer toda la circunferencia para encontrar estas marcas. Vean que ponemos punta metálica aquí y medimos hasta A. Hacemos una pequeña marca. Aquí teníamos una vez y lo aplicamos de nuevo y tendríamos 2 veces. Porque la razón es 2.
Voy a quitar por acá esta circunferencia. Ya encontramos el punto E, que sería el punto homólogo al punto A. Ok, ya tenemos entonces las coordenadas del punto E. Ahora tenemos que aplicar este mismo procedimiento al punto B, D y C. Voy a aplicárselo al punto B. Entonces primero unimos con una recta el punto B con el centro de homotesia. Luego, con el compás vamos a medir la distancia que hay del punto de homotesia. Entonces la punta metálica del compás la ponemos en O y abrimos hasta llegar a B. Una vez que tenemos copiada esa longitud, tenemos que pegarla sobre esa recta dos veces a partir del origen o del centro de homotesia. Entonces, paramos el compás acá, aquí sería una vez y luego lo aplicamos por segunda vez. Entonces quedaría por acá. Como les decía, en sus casos, como es con relé compás, no tenemos que hacer todas las conferencias, solamente hacemos una pequeña marca. Entonces ya tendríamos el valor de, o el ubicado del punto homólogo al punto B. Vamos a quitar las circunferencias y ya tenemos el punto F. Entonces, de igual forma, vamos a aplicarlo para C. Primero, unimos con una recta el punto C con el centro de homotesia. Luego, con el compás tenemos que medir la distancia que hay del centro de homotesia al punto C. Una vez que tenemos esa distancia, la vamos a pegar dos veces, porque así lo indica la razón, dos veces sobre la recta que habíamos creado. Entonces, del punto O al punto C, y ahí tenemos una vez. Ahora lo aplicamos una vez más. Entonces, por ahí lo tenemos aplicado una vez más. Y ya encontramos el punto homólogo al punto C. Vamos a eliminar las circunferencias de nuevo. Y me faltaría aplicárselo al punto D. Vean que en este caso, si yo trato de unir el punto D con el punto O, genera esta misma recta, porque el punto B, D y O están alineados. Entonces ya no tendría que trazarla la recta que los une. Solamente voy a medir entonces del punto O al punto D. Y eso lo vamos a pegar dos veces. Entonces, centro en O, aquí sería una vez y luego lo aplicamos una vez más. Creo que queda por aquí. Ya este punto H sería entonces la pareja del punto D. Voy a quitar una vez más las circunferencias. Y ya tengo el punto E, punto F, punto G y punto H. Ya lo que nos quedaría sería unir los puntos E, F, G, H y cerramos. Esta figura que obtuvimos acá sería entonces la homotesia de la figura original del polígono ABCD con una razón de homotesia 2. Es decir, esta figura tiene los lados o la longitud de los lados del doble de tamaño que la figura original. Otra cosa que podemos notar en la figura es que siempre los puntos homólogos son colineales con el centro de homotesia. Entonces tenemos E y A son puntos homólogos porque están alineados con O. De igual forma podemos pensar en G con C, son homólogos, F con B y H con D. Entonces de esa forma hemos aplicado una homotesia con razón 2 al polígono ABCD.